Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, perfecto, Martín. ¿Todo bien? Sí, Perfecto, perfecto. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase para la preparación para la prueba de transición. Entonces, vamos con lo que tenemos que darle. Un segundo. Share screen. Ahí. Todavía no estoy. Aquí estoy. Ya. Ok. Aquí sí. No, sí, estamos en la pantalla. Sure. Ya. Ok, entonces nosotros habíamos visto la ley o sea, al término de la clase anterior habíamos visto lo que tiene que ver con momentum. Entonces habíamos visto que teníamos el principio de conservación del momentum, que en términos prácticos lo que hacía es que si yo no tengo ningún impulso eh, externo en un sistema, entonces el momentum del sistema se mantiene constante. Entonces, dado qué significaba habíamos visto qué significaba el momentum, habíamos visto que era la cantidad de movimiento, y la cantidad de movimiento está relacionada con la masa del objeto y la velocidad que tenía el objeto. O sea, a mayor masa del objeto, mayor cantidad de movimiento; a mayor velocidad del objeto, mayor cantidad de movimiento. Y el impulso lo habíamos visto como una fuerza externa que se aplica por un instante de tiempo o por un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, si lo vemos así, si aquí, ¿y qué unidades de medida tiene eso? Bueno, las unidades de medida corresponden a las siguientes. Si yo tengo una fuerza por un instante de tiempo, ¿no es cierto? Ese es el impulso. Entonces, sus unidades de medida serían Newton dividido por segundo, o alguna unidad de tiempo. ¿Ok? Newton partido por segundo, alguna cosa. Ya. Entonces, tenemos el momento, el impulso. Y habíamos hablado de la conservación del impulso. Entonces, vamos a sacar esto de acá. El momentum, entonces, como lo habíamos dicho, es proporcional a la masa y a la velocidad del objeto. La masa se mide en unidades de masa, por ejemplo, kilogramos, y el momento se mide, o sea, la velocidad se mide en metros partido por segundo. Por lo tanto, el momentum, que se escribe con una P minúscula, está medido en unidad de masa multiplicado por una unidad de velocidad. ¿Ok? Y eso lo que mide es cuánto afecta cambiar la inercia de un objeto. ¿Ok? El impulso lo habíamos visto como una fuerza que se aplica por un cierto periodo de tiempo. Ay, aquí me equivoqué. Esto está absolutamente mal. Esto, por favor, bórrelo.
Eso está como fuerza por delta T. Bueno, entonces, eso implica que es un newton por unidad de tiempo, que es segundo. Que así, ¿ok? Newton por segundo. ¿Ya? Esto, error mío de ahora. ¿Ya? Fuerza por la unidad de tiempo. ¿Ok? Ya. A ver, ¿alguna duda respecto a esto? Mateo. Ya. ¿Todo bien? ¿Martín? Ahí está el chat. Ahí está el chat. Ok, Martín, yo me he equivocado acá, entonces la relación entre el impulso y la fuerza y el tiempo es una multiplicación entre la fuerza y el tiempo. Ya, eso es lo que estoy rectificando. El impulso es igual a la fuerza por el tiempo. ¿Ya? Ok, entonces, siguiendo, menos mal lo tengo anotado aquí. Entonces, aquí, siguiendo con esto, yo puedo obtener que, dado que el impulso, la fuerza que aplico por un cierto periodo de tiempo, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que la diferencia entre el momentum inicial y el momentum final de ese objeto. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que un impulso es igual a el momentum final menos el momentum inicial. O sea, el momentum que tenía un sistema al final menos el momentum que tenía un sistema inicialmente. ¿Ya? Eh, Acuérdense que el momentum se define como la masa por la velocidad dividido por el tiempo. Perdón. La masa por la velocidad. ¿Ok? Y esto se divide aquí. Masa por velocidad. Acá, esto es el momentum final y aquí este es el momentum inicial. Ya. Siguiente. Lo vamos a saltar. Ahora, ¿a qué me refiero con sistema? Sistema es algo que yo arbitrariamente me voy a definir. Pero una vez que lo defino, no lo puedo cambiar mientras estoy haciendo ese ejercicio. Entonces, puedo definir mi sistema, por ejemplo, como en aquí voy a pasar, una pelota, y el entorno es todo lo que está fuera de la pelota, ¿ok? Y ahí entonces lo que está pasando es que el sistema tenía una velocidad inicial y una velocidad final, y tiene una masa, ¿no es cierto? Que es la masa de la pelota. Entonces, cuando yo tengo ese sistema, voy a tener que el impulso va a ser igual a la diferencia entre el, el momentum final y el momentum inicial. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Yo no le tengo ninguna profe. Bueno, perfecto. Entonces, de aquí vamos a seguir con... Ahora, ¿qué diferencia tiene si que yo tomo al sistema como la pelota y el jugador? Entonces, ahí ya no hay
fuerzas externas que eh, ejerzan un impulso en el sistema. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar allí es que el momentum final va a ser igual al momentum inicial, ¿ya? Pero el momentum final va a ser igual al momentum, perdón, al momentum de la pelota final más el momentum del jugador final, y el P inicial va a ser igual al momentum de la pelota inicial más el momentum del jugador inicial. ¿Y cuál es el momentum de la pelota final? Es el momentum, es la masa de la pelota por la velocidad final de la pelota, ¿ok? Y eso más la masa del jugador por la velocidad final del jugador. Y aquí lo mismo. La masa de la pelota por la velocidad inicial de la pelota más la masa del jugador por la velocidad inicial del jugador. ¿Ok? Entonces, si yo sé, por ejemplo, cuánto es la masa de la pelota, la masa del jugador, la velocidad inicial de la pelota, la velocidad final, o sea, inicial del jugador, la velocidad final de la pelota, yo sé cuál es la velocidad final del jugador. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Ignacio Campos, ¿me sigues? Sí, profe. ¿Sí todo bien? Ya, ok. Sí, sí, sí. Gracias. Ya, entonces, sigamos. Entonces, lo que había escrito antes es lo que tengo aquí puesto. Y esto es una suma vectorial, que significa que tengo que, acuérdense que el momentum tiene una dirección y sentido. ¿Ok? Aquí, como lo habíamos visto el jugador, ¿no es cierto? La velocidad de la pelota inicial, ¿no es cierto? Tiene la misma dirección que el momentum inicial de la pelota. Aquí. Esto, ¿no es cierto? Esa es la dirección del momentum inicial de la pelota. Y esa es la dirección del momentum final de la pelota. ¿Ok? Entonces aquí lo que estoy haciendo es una suma, pero una suma vectorial de los momentum. ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a eso? Porque yo lo que tengo que hacer es que cuando yo sumo dos vectores, acuérdense que si lo quiero hacer algebraicamente, los dos vectores tienen que estar en en el mismo eje. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, para poder hacer esto algebraicamente, tendría que descomponer el vector. Lo voy a poner acá.
este tendría que componer una parte acá y otra parte acá. En este de acá, en este caso tendría que componer una parte aquí y otra parte aquí. ¿Ok? La velocidad inicial del jugador tendría que ser una parte para allá y otra parte para acá. Y la velocidad final del jugador tendría que ser una parte para acá, ¿no es cierto? Y una parte para acá. ¿Ok? Y ahora, todos los que están en el eje vertical, todos los momentum que están en el eje vertical se podrían sumar algebraicamente, y todos los momentum que están en el eje horizontal se podrían sumar eh, algebraicamente. ¿Ok? Ya, siguiente. Hay choques que son inelásticos y choques que son elásticos. Los choques de los sistemas inelásticos son choques cuyo resultado es un cuerpo que se mueve a la misma velocidad. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo tengo un skate, ¿no es cierto? Y tengo una persona, si el choque, entre comillas, resulta del skate con la persona a la misma velocidad, ¿no es cierto? Eso se llama un sistema inelástico. Otro ejemplo es cuando eh, una, eh, uno le pega a una pared con una bala, y la bala queda incrustada en la pared, ¿no es cierto? Y eso entonces también es un sistema inelástico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto de estos sistemas? Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que estos sistemas, la velocidad final es la misma. ¿Ok? Entonces, el momentum final es la masa de un objeto más la masa del otro objeto por la velocidad final, que es la misma. ¿Ok? En el otro caso, en los sistemas elásticos, yo tengo lo mismo que lo que habíamos visto antes. No soporta ninguna información adicional. Pero, ¿qué es lo que uno debería hacer para poder resolver estos problemas? Es ir a la ecuación o a la conservación de energía, que después lo vamos a ver. ¿Ok? Por lo tanto, no vamos a tocarlo acá, y tampoco creo que les toque mucho en la prueba. Lo único que tienen que saber es que en los sistemas inelásticos son sistemas que al final queda los dos objetos que están dentro del sistema quedan unidos. ¿Ok? Y los sistemas elásticos, todos los objetos eh, van, eh, se dispersan. ¿Ok? Ahora, todo sistema, al final, estos son los dos como límites. Lo, o sea, nos movemos entre sistemas completamente inelásticos y sistemas elásticos. ¿Ok? Porque puede quedar una parte, por ejemplo, de la masa de un objeto en el otro objeto. ¿Ya? Entonces, eso hace que el sistema sea, en los sistemas que ocurren realmente, están entre estos dos modelos de sistemas, entre los sistemas inelásticos y los sistemas elásticos. Ok, dado eso, ahora vamos a seguir. Aquí vamos a saltar porque tenemos que ver muchas cosas más, y lo vamos a dejar esto para que ustedes lo puedan
ir viendo en su casa. Vamos a pasar al otro tema que quiero poner. Y vamos a ir a esto. Ahora sí, vamos a tomar este tema que es más importante para que ustedes lo entiendan bien. Tiene que ver con el tema de la energía y vamos a hablar específicamente acá de la energía interna y del calor. ¿Okay? Primero vamos a tener que ver que la energía, como concepto más amplio, lo que es un concepto físico que es un principio de la física. Todo elemento tiene energía o tiene materia. ¿Ok? Entonces, o puede tener las dos cosas. Entonces, la energía, ¿no es cierto?, es el principio que permite que los cuerpos puedan ejercer fuerzas. Y la energía en sí, la energía interna, es, en el caso de todo lo que tiene que ver con átomos y con cosas en el ámbito de lo microscópico, es la vibración que producen los, eh, el átomo o los elementos subatómicos que están dentro de un sistema. Entonces, ¿cómo se mide eso? A través de lo que nosotros llamamos temperatura. Entonces, vamos a definir la temperatura como la cantidad de vibración que tiene un sistema en la parte al nivel atómico. ¿Ok? Obviamente, si, por ejemplo, este, no sé, este lápiz tiene temperatura, a ver, estoy compartiendo bien esto. Sí, ya, está bien. Entonces, si este lápiz tiene temperatura, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo lo siguiente, que este lápiz no hace esta vibración, sino que yo estoy diciendo que los átomos que están dentro de este lápiz están vibrando, ¿ok? Y a medida que tengo una mayor cantidad de temperatura, estos átomos van a vibrar con una mayor frecuencia o con una mayor amplitud, ¿ok? Entonces, la temperatura es lo que me mide al final, es la vibración de sus átomos. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Este concepto de la temperatura lo tenían claro? ¿Lo sabían de antes? Profe, ¿Sí? ¿podría repetirlo de nuevo, Sí. por favor? Yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente. La energía interna, ¿no es cierto?, eh, es la cantidad de energía que que se está almacenando en la estructura y en las estructuras que son a nivel de moléculas, macromoléculas, o átomos, o sistemas o partículas subatómicas. ¿Ok? Y ese nivel de energía se mide por la vibración que existe en esas estructuras. Y es una medición de este aspecto o sea, microscópico o incluso muy microscópico. ¿Ok? O sea, uno, si tiene un lápiz, ¿no es cierto? Y este lápiz está a 100
grados Celsius, uno no ve que el lápiz está vibrando. Y si está en 200 grados Celsius el lápiz tampoco va a estar vibrando. Pero lo que va a notar es que si uno mira dentro del lápiz a muy baja escala, o sea, infinitamente baja escala, que digamos, uno no lo puede ver incluso con un microscopio esto, va a ver que en la estructura, cada átomo del lápiz está vibrando y a 200 grados va a vibrar más que a 100 grados, ¿ok? O que a 0 grados, ¿me entienden? Entonces, el nivel de vibración del lápiz se conoce como la temperatura que tiene el lápiz, ¿me entienden? Pero no es la vibración del lápiz en sí, es la vibración de todos los átomos que tiene el lápiz, ¿sí? Profe, ¿Les quedó claro eso? profe. Sí, ¿Sí? profe, gracias. No sé si tenga tanto que ver, pero un otro ejemplo sería como el agua hirviendo. Exacto, exactamente. El tema es que y no, lo que pasa que con el agua hirviendo es que ahí lo que ocurre es un cambio de fase. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Es que el agua en la condición de líquido, ¿ok? Ocupa una cierta energía, ¿ok? Entonces, cuando pasa una cierta temperatura, cuando llega a una cierta temperatura, que frecuentemente es 100 grados Celsius, es el agua en estado de vapor tiene menor energía que el agua en estado líquido, en esa condición. Por lo tanto, como los sistemas tienden a ir a un sistema con menor energía, el agua se transforma de de su fase física líquida a su fase física vapor o gas. ¿Me entienden? Pero, ¿y por qué se ven burbujas? Porque el agua que está abajo, ¿no es cierto?, que estaba líquida, se transforma en vapor y se forma un gas ahí, que es gas de vapor de agua. ¿Ok? Y por eso es que se producen burbujas. Lo que yo estoy diciendo es que el agua, por ejemplo, a 30 grados y a 60 grados, que se mantiene líquida en los dos puntos, si uno mira los átomos de agua a 30 y los átomos de agua a 60, va a ver que los átomos de agua a 60 van a vibrar más que los átomos de agua a 30. ¿Me entiendes? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, y esto es un cuento súper importante que pueden entender, porque uno típicamente tiene como el concepto de que la temperatura es cuando uno tiene fiebre, ¿no es cierto? O la temperatura fuera del ambiente, pero no entiende qué es lo que hay dentro de eso, qué es lo que se está midiendo con esa temperatura. ¿Ok? Entonces, por mucho tiempo, y yo creo que todavía tienen ustedes en su casa, es un termómetro de mercurio. ¿Y qué es lo que pasa con el mercurio? Es que eh, a una temperatura, ¿no es cierto?, de 30 grados, el mercurio tiene un cierto volumen, ¿ok? Y si es que uno aumenta la temperatura o aumenta esta vibración que hay en el mercurio, el volumen del mercurio aumenta. Y por eso es que uno puede ver en este termómetro la variación del volumen del mercurio por esta vibración que existe en sus moléculas, ¿ok? Que es mucho más apreciable que en otros elementos. Y por eso es que tenemos termómetros de mercurio, ¿ok? Y no tenemos termómetros por ejemplo, de agua, ¿ok? ¿Me entienden?
¿Estamos? Ok, bien, gracias, Belén. Bueno, ya, entonces, sigamos. Tenemos la temperatura y cómo es que se transmite esta energía interna entre un cuerpo y otro, es a través de lo que se llama el calor. ¿Ok? El calor es la transmisión de energía interna. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante porque eh, vamos a ver después que muchas veces en el lenguaje coloquial nosotros decimos que tenemos calor o hace calor, y eso físicamente no se entiende, porque la, lo que, lo que se llama calor es la transmisión de energía, ¿ok? Es, yo transmito de un cuerpo al otro en forma de calor, pero el otro cuerpo no tiene calor, el otro cuerpo tiene solo energía interna, ¿me entienden? ¿Me siguen o no me siguen? Por favor, necesito esta interacción, Profe, ¿sí? entonces, ¿por qué se producen tantos como malentendidos con la física? Por ejemplo, el Porque peso, la velocidad, la rapidez. exactamente, exactamente. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas de las personas no tienen física, no conocen del ROM, ¿entienden? O sea, eh, el tema de el lenguaje no se utiliza de forma, por decirlo, precisa, ¿ok? Y en física lo que hacemos es establecer precisamente, ¿ok? ¿Qué es cómo se define un concepto? Para que así todos podamos hablar del mismo lenguaje, ¿ok? Eh, y es por eso que ustedes entonces obviamente van a decir, en la playa, van a decir no hace calor, sino que tengo mucha energía interna, ¿ok? Eso es lo que quiero que escuchar de ustedes, que digamos, ¿ya? Nada más de que tengo calor, no, hace calor, olvídalo, ¿ok? Tengo mucha energía interna, ¿ok? ¿Estamos claros? Y si hace frío es poca energía. Exacto. No tengo la suficiente energía interna para poder, exactamente. No tengo la suficiente energía interna para que mi cuerpo ande bien. ¿Ok? Entonces, por eso cuando hace frío me quedo acostado. Ya, Porque quiere decir que lo que, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo vamos a ver después porque hay muchas cosas interesantes en este sentido. ¿Por qué, si es que ustedes tienen una por ejemplo, una plancha, ¿ok? Que puede estar a 60 grados, ¿ok? Y toquen esa plancha, se van a requemar, ¿no es cierto? Y si tocan una esponja o Plumavit, pongámosle, a 60 grados no le va a pasar nada, ¿ok? Eso lo vamos a ver acá. Y vamos a decir por qué. Si tengo la misma temperatura, porque tengo un mayor efecto cuando tengo un cierto elemento y cuando tengo otro cierto elemento no. Además, vamos a hablar de lo que tiene que ver con los sistemas adiabáticos, que son sistemas que mantienen la cantidad de energía interna en ellos. No hay intercambio de calor con el medio, ¿ok? Es como un sistema aislado, es como cuando tenemos un helado dentro de estos cajas de Plumait, ¿no es cierto? O cuando tenemos agua dentro de un termo. Esos sistemas tienden a ser adiabáticos, tienden a no intercambiar calor con el medio. ¿Ya? ¿Ok?
Y lo otro que vamos a hablar es cuando agreguemos, ¿no es cierto?, energía a un sistema, lo podemos agregar en forma de calor sensible, cuyo efecto es el aumento de la temperatura de nuestro objeto, y vamos a hablar del calor latente, cuyo efecto es el cambio de fase del elemento. Por ejemplo, cuando yo le agrego calor al sistema, me está preguntando aquí un ejemplo de sistema adiabático. Un ejemplo de sistema adiabático, como les he dicho, es esta caja de Plumait donde ponen los helados las personas que venden helado. ¿Ok? Entonces, no hay intercambio de calor, a través de calor, con el medio. ¿Ok? Afuera pueden hacer 30 y tantos grados, ¿no es cierto? Y gracias a que la persona tiene esta caja de Plumait grueso, entonces no hay un intercambio de calor entre los helados y el medio afuera. Siempre y cuando el compadre tenga la caja de helados cerrada. Si la tiene abierta, da lo mismo. Siempre se le van a empezar a derretir los helados. ¿Ok? Y el calor latente tiene que ver con el calor o sea, la energía que yo aplico, ¿no es cierto?, a un sistema, y en vez de cambiar su temperatura, cambia de estado. Cambia de estado líquido a estado de vapor. ¿Y por qué pasa eso? Porque ya a esa temperatura, como le había dicho antes, eh, el líquido obtiene ocupa una mayor energía interna que el vapor de ese elemento. Vamos al... Entonces, la energía interna es la energía, ¿no es cierto?, que posee un cuerpo por su constitución atómica y subatómica. ¿A qué me refiero a atómica? De las partículas más chicas que el átomo. ¿Ok? Electrón, protón, incluso los quarks, todas las cosas, los elementos subatómicos, tienen una energía, ¿ok?, que tiene que ver con su vibración. ¿Ya? Entonces, esa vibración se mide a través de la temperatura. ¿Ok? Y es una medición escalar. O sea, no necesito decir que la temperatura va hacia una cierta dirección, sino que yo digo, en esta pieza hay 35 grados de temperatura. ¿Ok? Y como dijimos que es una vibración, entonces esa vibración se puede medir de 3 formas distintas. Profe, ¿Sí? ¿podría retroceder una diapo, por favor? Es así, gracias. Gracias, profe. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Entonces, se puede medir de 3 formas distintas. Por la expansión que tiene un compuesto. Como le había dicho en un principio, por ejemplo, la expansión del mercurio líquido, ¿ok?, que a medida que aumenta la temperatura, el mercurio aumenta su volumen, ¿ok? Y por lo tanto, va subiendo de esta como capilar que existe en cada termómetro, ¿no es cierto? Y uno va con este termómetro y está calibrado, ¿no es cierto?, para que a medida que va avanzando el mercurio, se va registrando qué temperatura equivalente tiene eso. ¿Ok? Entonces ahí uno puede ver
si tiene 37 grados, si tiene 38 grados, ¿no es cierto? Entonces, a medida que está la expansión del compuesto, uno ve qué temperatura existe en el ambiente, ¿ya? Por otro lado, uno puede verlo a partir de la resistencia eléctrica que tiene un objeto. Eso, lo que vamos a ver en este sentido es lo siguiente. Yo lo que tengo es que cada compuesto va a tener una resistencia a que pase un flujo de electrones en ese compuesto. Y esa resistencia varía según cuánto está vibrando este elemento. O sea, cuánta temperatura tiene ese elemento al final. ¿Ok? Cuánta grado de vibración. Entonces, si yo tengo una mayor temperatura en el sistema, un mayor grado de vibración en el sistema, la resistencia que tengo a que haya un flujo de electrones en ese elemento varía. ¿Ok? Y es por eso que yo tengo termómetros que son con el mercurio y tengo termómetros, por ejemplo, que son digitales. ¿No es cierto? No sé si han tenido algún termómetro que uno le ponen, bueno, los termómetros que están tan de moda ahora, que uno El de le las toman la guaguas, temperatura. profe. ¿Mm? El de las guaguas digital. Exacto, el de las guaguas, por ejemplo, ¿ok? Que le toman la temperatura por el oído, ¿ok? Entonces, todos esos termómetros o funcionan con este sistema de resistencia eléctrica o funcionan con lo siguiente que les tengo que decir, que es respecto de medir la radiación que emiten. Y este tema de la radiación es un temazo demasiado interesante que tiene que ver con lo siguiente. Un sistema que tiene una temperatura dada emite radiación o emiten partículas subatómicas, ¿ok? Que se miden como radiación, ¿ok? Y eso está en función de su temperatura, sí o sí. ¿A qué me refiero? Cuando han visto por la tele, ¿no es cierto? O en estos programas de detectives, unos lentes, ¿no es cierto?, infrarrojos, que el compadre puede ver a través de la muralla y ve a tres compadres ahí dando vueltas, ¿ok? Porque esos tres compadres ahí dando vueltas emiten una cierta radiación, que es infrarroja, ¿ok? Y a partir de esa radiación infrarroja, ¿no es cierto?, la persona tiene unos lentes que decodifican esa radiación infrarroja y la convierten en espectro de luz visible. Y por eso es que el compadre puede ver, entre comillas, que hay tres personas detrás de la muralla. ¿Ok? Entonces, y además de eso, todo, exacto, Joaquín, todo emite radiación. Todo, 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 todo. Todo. ¿Ok? Incluso eh, los, los hoyos negros, que son estos elementos que ultra densos, ¿no es cierto?, que chupan hasta la luz del tema, emiten radiación. ¿Ya? Entonces, eh, a través de la medición de esa radiación, uno puede saber cuál es la temperatura que tiene el objeto. ¿Ok? De hecho, lo común es que todas estas pistolas que uno cuando llega al supermercado y le mide la temperatura, eso se mide a través del infrarrojo. O sea, a través de medir la radiación que están emitiendo ustedes. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto? ¿Todo claro? Entonces, cuando, cuando hablamos de unidades de medida en este espectro de temperatura, o sea, hablamos de dos tipos de unidades de medida.
Unas que son las absolutas y las otras que son en relación a algo, ¿ok? O relativas. Entonces, las unidades absolutas son las que se basan en un concepto súper básico. Si yo tengo algo que vibra, ¿no es cierto? Y que a medida que va aumentando la temperatura vibra más, y a medida que va disminuyendo la temperatura vibra menos, ¿no es cierto? Llegará un momento en que el tema ya no vibre nada, ¿sí o no? Llegará el momento en que si yo voy bajando la temperatura, ¿no es cierto? El sistema ya no vibre. Sí. Exacto. En ese punto, donde nada vibra, ¿ok? Ese es el cero absoluto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Puede haber alguna temperatura más baja que el cero absoluto? No, porque yo estoy midiendo la vibración. Si no hay vibración, no puede haber algo más bajo que no vibra, ¿no es cierto? No puede haber una vibración negativa que digamos, ¿ok? Entonces, ese cero absoluto, ¿no es cierto? Es el que se mide a partir de las unidades de medida absolutas, que en este caso son el Kelvin, ¿ok? 0 Kelvin, y el 0 en la unidad inglesa que se llama Rankine, ¿ok? Entonces, aquí está el 0 Kelvin, ¿ok? Y el Rankine. Son unidades absolutas, ¿ok? La 0 Kelvin es la temperatura mínima que puede tener unos cuerpos, ¿ya? Entonces, esto es unidades absolutas y Celsius, que es en el caso, lo voy a poner con otro color. El Celsius y Fahrenheit son unidades relativas, ¿ok? Celsius, unidades internacionales, y Fahrenheit, unidades inglesas. Entonces, ¿qué se le ocurrió al compadre que hizo la escala de Celsius? La escala de Celsius dijo, ya, el 0 lo voy a tomar cuando esté el agua se congele cuando haya una presión de una atmósfera. Eso es el 0 Celsius. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿a cuántos grados Celsius se congela el agua cuando está a una atmósfera? A 0 grados Celsius. ¿Ok? Y la equivalencia que tienen los Celsius con respecto a los grados Kelvin es que los Celsius son iguales a los grados Kelvin menos 273,15. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puede haber una temperatura menor en grados Celsius que menos 273,15 grados Celsius. No, porque eso es equivalente al 0 grados Kelvin. ¿Ya? Y los grados Fahrenheit eh, se, eh, se pueden cambiar a Celsius con la fórmula que está acá. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo 20 grados Celsius, aquí lo vamos a poner esta fórmula. Entonces, T en Fahrenheit, 1,8 por 20 grados Celsius más 32. Entonces, 1,8 por 20, eso son 160. Y como es, como es, a ver, estoy bien, no, perdón, mm, espera, esto,
serían 40, y estos serían 360. 36 grados Celsius dividido por Celsius, más 32. Eso implica que serían 68 grados Fahrenheit. Entonces, 20 grados Celsius es equivalente a 68 grados Fahrenheit. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Porque 360 sería eh, por 20. O sea, son 1,8 por 20, ¿no es cierto? Entonces sería lo mismo que 18 por 2. Y 18 por 2 es 36. Porque aquí tengo 1,8 por 20. Entonces, 1,8 por 20 es lo mismo que 18 por 2. Y 18 por 2 es 36. Y no 360. ¿Me entienden? Ya, bien. Ok. Listo. Entonces, siguiente. Esto de la energía interna es un mundo impresionante. O sea, para los que les interese el tema de las ingenierías y todo esto, este tema de la energía interna es una de las cosas principales que uno ve. ¿Y por qué? Porque esto lo que nos permite saber es cuánta energía, por ejemplo, tenemos que entregar a un sistema para producir el efecto que necesitamos. Y también nos explica muchos de los fenómenos que podemos encontrar en la naturaleza. Y uno de los fenómenos más importantes, más trascendentes que ha permitido la vida es el fenómeno que les estoy presentando acá. Y ustedes dicen, es el agua. Pero el agua en verdad es súper común para nosotros. Pero en términos científicos es una cosa muy, pero muy re loca, el agua. Muy, muy anormal. Y gracias a eso, gracias a esa anormalidad que tiene el agua, es que nosotros podemos vivir ahora. Y ustedes me dicen, pero ¿por qué tanta plaga? ¿Por qué? Primero les voy a explicar qué es lo que les estoy presentando acá. Este es un diagrama que nos muestra la temperatura respecto a la densidad. ¿Ok? La temperatura, ven que aquí habla de grados Celsius, ¿ok? Y en la densidad lo vamos a definir como la cantidad de masa que hay en un cierto volumen. ¿Ok? Entonces, aquí lo que podemos decir es lo siguiente. Por ejemplo, si nos ponemos aquí en 100 grados, la densidad del agua es que 958 kilos de agua hay en un metro cúbico de agua. En un cubo de un metro cúbico, un metro por un metro por un metro, ¿no es cierto? Eso pesa, si está a 100 grados, 900,
58 kilos. ¿Ok? Entonces, si yo lo pongo a 0 grados, 0, específicamente 0 grados, ¿ok? La densidad que tiene el agua a 0 grados es 1000 kilogramos en un metro cúbico. Hay 1000 kilogramos de agua en un metro cúbico de agua. ¿Ok? Entonces, las cosas son más densas según tengo mayor cantidad de masa dentro de un mismo volumen. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos o no estamos? ¿Quieren que lo explique de nuevo? Ya. Entonces, se lo voy a decir de nuevo. Ahora, solamente lo único que estoy diciendo acá es, es explicar qué es lo que estoy representando en este diagrama. Entonces, lo que estoy representando aquí abajo es la temperatura, que ustedes ya lo entienden, ¿no es cierto? Grados Celsius, es una escala de unidad relativa de temperatura, ¿no es cierto? Grados Celsius. Y por otro lado, estoy hablando de densidad. Y el concepto de densidad es cuánta cantidad de masa hay en una cantidad de volumen específica. ¿Ok? Entonces, si yo estoy parado en 0 grados Celsius, o sea, si yo tengo la temperatura 0 grados Celsius, el agua a esa temperatura tiene una densidad de 1000 kilos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo 1000 kilos de agua en un metro cúbico. ¿Me siguen? Aquí necesito alta interacción. Eso, perfecto. Bien, bien. Entonces, ¿qué importancia tiene este tema? ¿Ok? Es que me voy a poner un poquito más exquisito. Y voy a hacer que esta área de acá lo voy a amplificar. Y me voy a poner aquí. ¿Ok? Fíjense el detalle que estamos viendo acá. O sea, estoy tomando solamente esta área de acá. Y la estoy amplificando. ¿Ok? Entonces, en detalle, esto lo que me está diciendo es que a efectivamente 0 grados no es 1000 lo que tengo, sino que es 999,84 kilos por metro cúbico de agua. Y a 4 grados yo tengo 999,97 kilos por metro cúbico de agua. Usted, qué bueno, qué entretenido, pasemos a otro tema. ¿A qué significado tiene eso? Tiene un significado importantísimo, importantísimo. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurrió el tema de la era de la glaciación? Cuando en la Tierra, ¿no es cierto?, se cubrió de hielo. Gracias a esto, solamente gracias a esto, es que los organismos pudieron mantenerse vivos. Y se lo explico por qué. El hielo, si se fijan acá, el hielo es el agua sólida, ¿no es cierto? Tiene mucha menor densidad que el agua.
Por lo tanto, cuando ustedes ponen un bloquecito de hielo en el agua, ¿qué es lo que pasa con ese bloque de hielo? ¿Flota o se va hacia abajo? Flota. Flota, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo que tiene menor densidad se va hacia arriba y todo lo que tiene mayor densidad se va hacia abajo, ¿ok? Por lo tanto, el agua que está en contacto con el hielo tiene una menor temperatura, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si yo tengo el agua a 0 grados y tengo agua a 4 grados, ¿cuál va a ir arriba y cuál va a ir abajo? El de 0 grados va a quedar arriba, Belén, porque tiene menor densidad que el agua a 4 grados. ¿Ok? Por lo tanto, yo cuando tengo un sistema, y aquí lo voy a dibujar así medio raro, aquí tengo el hielo, aquí tengo el agua, ¿no es cierto? Y el hielo que está por aquí en contacto con el agua. ¿Ok? El hielo que está en contacto con el agua ahí tiene 0 grados. Pero a diferencia de todo lo que hay en la Tierra, ¿ok? El agua a 4 grados está aquí, en esta zona. Y el agua, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo tener una zona líquida con agua a 4 grados. Porque, buena pregunta. Aquí me están preguntando, ¿no sería -4? ¿Ok? Lo que yo estoy graficando aquí no es una representación de lo que estoy graficando aquí arriba, me refiero a esta parte de acá, no es un gráfico. ¿Ok? Esto es lo que se va a ver en, en una zona con hielo. En una zona con hielo, el agua que está en contacto con el hielo está a 0 grados, pero el agua que está a 4 grados Celsius está más abajo que esa agua de 0 grados. Y es por eso, y es por eso que los microorganismos pudieron estar o mantenerse porque había agua a 4 grados bajo el hielo. ¿Ok? ¿Me entienden? Y eso, si yo tuviera alcohol, o yo tuviera, por ejemplo, acetona, o tuviera eh, cualquier líquido eh, que se le ocurra, lo que va a pasar es que el, el, estos 4 grados va a estar en esta zona, y como está en contacto con el hielo, se va a enfriar y se va a congelar todo. ¿Ok? Solamente en el agua se produce ese tema. ¿Me entienden? Y es por eso que gracias a esa forma del agua, que es esta, esta cosa de acá, existe la vida. Esto es súper importante que lo entiendan, porque es poder transmitirles a ustedes la importancia que tiene que ver con estos fenómenos y cómo explicar lo que está pasando alrededor, ¿no es cierto?, a partir de estos principios físicos. ¿Ya? Eh, entonces, dado eso, entonces, espero que me hayan entendido el efecto que tiene entonces el agua, el comportamiento que tiene el agua en nuestro, como elemento, que es particular
y que es muy diferente a cualquier otro compuesto que haya líquido, sólido o gaseoso en la Tierra. ¿Ok? Ya, terminando eso, ahora lo que los quiero llevar es a lo siguiente. ¿Cómo es que yo puedo transmitir energía a través del calor? ¿Ok? Entonces, de la primera forma es a través de la conducción. ¿Y cómo se transmite? A través del contacto. ¿Ok? Yo tengo un elemento que tiene mucha energía interna, ¿no es cierto? Lo hago contacto con otro elemento que tiene menos energía interna y se traspasa la energía interna de uno hacia el otro. ¿Ok? Y eso es por contacto. Y es el principal mecanismo de transmisión de calor en los sólidos a bajas temperaturas. Y cuando me refiero a baja temperatura no significa a menos 10 grados o a menos 100 grados. Baja temperatura, en términos de los sistemas que tenemos, para que tengan un orden de magnitud, es a menos de 300, menos de 400 grados Celsius. ¿Ok? Eso es lo que se entiende acá por baja temperatura. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque a mayores temperaturas, o sea, a mayor de 400 grados de temperatura, el mecanismo de transmisión de energía principalmente no es a través de la conducción, sino que es a través de la radiación. Que ahí lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, el principal mecanismo de transmisión en sólidos a baja temperatura. Excelente, Martín. ¿Y por qué entonces tienes que ponerle pasta térmica a tu PC? Porque mejoras la transmisión de calor a través de la conducción. ¿Ok? Y eso hace que tu PC, o sea, el procesador, como genera mucha energía interna por los procesos que, que se llevan a cabo ahí, tiene que transmitir esa energía hacia afuera, porque si no la transmite, el sistema empieza a aumentar su temperatura y al final se funde el procesador. Por lo tanto, lo que tú quieres hacer con lo que me dice Martín es, tiene que ponerle pasta térmica al PC. Lo que quiere hacer Martín es que le va a poner un elemento que va a ayudar en la transmisión del calor por conducción, para que la energía interna del procesador pueda ir liberando energía hacia el ambiente más fácilmente. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. El segundo tipo de transmisión de calor es lo que se llama por convección. ¿Y a qué se refiere la convección? Se refiere a la transmisión de calor por un flujo. ¿Ok? ¿Cuál es el tema aquí? Yo tengo entonces acá, por ejemplo, tengo una pared acá, entonces aquí yo le pongo un ventilador. ¿Ok? Y está tirando aire. Entonces el aire va retirando calor de la pared. Perdón, va retirando, para ser más preciso, energía interna de la pared hacia el aire. ¿Ok? Y eso se llama mecanismo de convección. ¿Ok? Y es por eso, siguiendo con la analogía que me propuso Martín respecto de ponerle más pasta térmica al PC,
Luego de ponerle pasta térmica al PC, uno tiene que estar clarísimo de que tiene que poner un ventilador para que la placa, tiene una placa de aluminio arriba, en esa placa circule mucho aire, para que el aire vaya retirando la energía interna que tiene esa placa, que se llaman, como dice Martín, disipadores. ¿Ok? Entonces, si uno no tiene un ventilador que ayude a circular el aire de en el disipador, entonces va a aumentar la temperatura del procesador y se va a quemar. ¿Ok? Entonces, es el mecanismo principal de transmisión de calor en líquidos y gases, porque hay un volumen, una masa, que va avanzando, ¿ok? Entonces, eh, es lo que, por ejemplo, cuando ustedes quieren bajar la temperatura que tiene la sopa, ¿qué es lo que hacen ustedes? Soplan, ¿no es cierto? No ponen el dedo que está más frío dentro de la sopa para que se enfríe, sino que es mucho más efectivo soplar la sopa para que el mecanismo de transición de calor por convección actúe y vaya enfriando o retirando la energía térmica o interna a la sopa. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Excelente. La Belén dice que sí. ¿Estamos? Ya. Bien. Y la siguiente forma de transmisión de calor es radiación. Todo elemento emite radiación. ¿Ok? Y a medida que emite la radiación, su energía interna va bajando. ¿Ok? O sea, yo mediante radiación puedo bajar la temperatura de un elemento, sí. ¿Ok? Y es por eso que los planetas, ¿no es cierto? Y todo el entorno, ¿no es cierto? Pierde energía solamente porque emite radiación. Y una de las cosas más, eh, y uno puede decir, bueno, y en la Tierra, ¿qué tiene que ver con eso? O sea, eh, ¿en qué fenómeno puedo ver yo en concreto que me diga esta cuestión? Tan fácil como esto. Cuando yo tengo, en las épocas cuando hay heladas, ¿qué se entiende por helada? Yo tengo un charco, ¿no es cierto? Y tengo el mismo charco o parecido, ¿no es cierto? Pero aquí yo tengo un techo, aquí, y en el otro caso no tengo un techo. Está en la intemperie. Entonces, yo puedo tener la temperatura aquí de igual menos 10 grados. ¿Ok? Pongámosle menos radical. Pongámosle que la temperatura aquí es de... Entonces, de nuevo, esto está cubierto, este charco está cubierto por un techo, y este charco está a la intemperie. La temperatura que tengo acá es igual a 2 grados Celsius. Si estoy a 2 grados Celsius, entonces quiere decir que el agua está a más temperatura de la temperatura en que se congela el agua, ¿no es cierto? Pero cuando yo salgo de la casa, esto está congelado y esto está líquido.
Entonces ustedes me van a decir, ¿pero por qué? Porque esta, ok, Constanza, está bien. Hay que ver cómo se puede mejorar la señal de internet. ¿Ok? Entonces, eh, esta y esta de acá, por ser elementos que tienen masa, ¿no es cierto?, emiten radiación. Por lo tanto, la radiación que va allá y va perdiendo energía, esta y esta. Pero, a diferencia de este techo también emite radiación hacia abajo y hacia arriba. ¿Ok? Entonces, la pérdida de energía por radiación que se produce en este líquido se compensa con la radiación que le llega a ese líquido por el techo. ¿Ok? Ahora, y aquí no pasa lo mismo. No hay un techo que le irradie radiación a esto. Por lo tanto, esto, a pesar de que hay 2 grados Celsius en el ambiente, va a ir perdiendo energía hasta que se congela. ¿Me entienden? Y ese es el efecto de la radiación en el charco de agua. ¿Lo sabían eso, no? No, profe, yo no sabía. Entonces, esta forma, ¿no es cierto?, de transmitir energía a través del calor, ¿no es cierto?, tiene muchos, muchos efectos que uno, con, dado el conocimiento como común, no lo podría entender si es que no entendiera qué es lo que pasa dentro de este sistema. ¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos 3 procesos de transmisión de calor: conducción, convección y radiación. Conducción es la manera principal de transmisión de calor de los sólidos que no están a temperaturas altas, ¿ok?, mayores de 500 grados Celsius. Profe, ¿Sí? ¿puede devolverse a la otra diapositiva? Dos. ¿Ahí? Y a la otra transmisión de calor. Gracias. ¿Ok? Entonces, eh, está la transmisión de calor por eh, principal en sólidos a baja temperatura, menor de 500 grados. La convección es la forma o el mecanismo principal de transmisión de temperatura. ¿Por qué es más importante en líquidos y gases la transmisión de temperatura por convección que por conducción? ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto del agua? Que a medida eh, que aumenta su temperatura, la densidad del agua cambia, y también habíamos dicho que cuando un objeto tiene mayor densidad, va hacia abajo, y cuando un objeto tiene menor densidad, va hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, con los líquidos y con los gases, esa diferencia de densidad es muy importante, ¿ok? Entonces, qué es lo que sucede? Es que toda la masa de líquido que aumenta su temperatura, necesariamente se va, se va moviendo hacia la superficie, ¿ok? Entonces, la energía
o sea, el cambio de la energía es más importante por la masa que se mueve con una temperatura dada que el hecho de que hay una diferencia de temperatura entre un objeto y el otro. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo una olla, ¿no es cierto? La olla tiene el metal, ¿no es cierto? El metal está con el fuego, ¿no es cierto? De la cocina. Entonces, cuando yo llego a la parte del líquido, el líquido que entra en contacto con el metal no llega a la temperatura del metal, porque no, y no alcanza a hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando aumenta su temperatura, el líquido se hace menos denso, por lo tanto, inmediatamente se va hacia arriba. Y después vuelve a llegar otro líquido que tiene una menor temperatura, se pone en contacto con el metal, se calienta y se va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, el mecanismo que se produce para transmitir el calor ahí es la convección. Llega elemento frío y que inmediatamente, por su densidad menor, se va hacia arriba y se va cambiando con líquido que tiene menor temperatura. ¿Ok? Por eso es más importante el fenómeno de convección en líquidos y gases que en sólidos, porque en sólidos se mantiene la misma materia, no se puede mover. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Yo ninguna, profe. ¿Todo claro? Por mi parte, sí. Bien. Perfecto, excelente. Entonces, aquí tenemos los tres ejemplos de transmisión de calor. Fíjese que el compadre que está en radiación no es porque el aire que se calienta con el fuego, ¿no es cierto?, que va hacia arriba, sino que es el mismo hecho que está el fuego ahí, eso emite radiación. ¿Por qué? Porque el fuego que se produce en esa fogata tiene una temperatura muy alta, 1000 y tantos grados, y eso emite una importante radiación. ¿Ok? Entonces, radiación, conducción y convección. Pero, ¿Sí? pero ¿cómo se podría diferenciar la conducción? Digo, ¿cómo se me olvidó la otra? Recién Ahí la, están. Ahí están la escritas. La convección y la convección, radiación. la radiación y la conducción. Sí. ¿Cómo se podría diferenciar la convección con la radiación? Entonces, como te decía, el fuego, solamente por el hecho de tener temperatura alta, emite radiación. No necesito tener, o sea, por ejemplo, si me pusiera así exquisito y pusiera una fogata, ¿ok? Y después yo tendría vacío entre medio de la fogata y uno, ¿ok? Entonces no habría ninguna masa que podría calentarse, ¿no es cierto?, y llegar a mis manos, como en el concepto de la convección, ¿ok? ¿Sí? ¿Me sigue? Sí. Profe, Entonces, pero igual aumentaría mi energía porque me llegaría la radiación de ese fuego, profe, ¿sí? se supone que esas son manos heladas en la convección. O sea, como te dije, la temperatura del fuego en sí son como 1000 grados, ¿ya? Más o menos. Entonces, obviamente mis manos no están a 1000 grados, si no, no estarían, digamos. No podrían tener agua, no podrían tener ningún si estuvieran a 1000 grados. Entonces, el tema es que siempre voy a tener una fuente con una mayor temperatura que va a agregar o retirar calor de una fuente de menor temperatura. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, ok, todo bien, ya, perfecto. Sí, ya, bien. Entonces, después lo que vamos a ver en la siguiente clase va a ser lo siguiente.
vamos a empezar a hablar de qué características, o sea, qué es lo que pasa cuando tengo un sistema adiabático. ¿Cómo me puedo mover ahí? ¿Okay? Ese sistema, en términos de concepto, es que la energía interna del sistema se mantiene constante. No se le puede agregar calor, o sea, agregar energía a través de calor, ni se puede retirar energía a través de calor. ¿Ok? Se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un sistema adiabático, lo que yo voy a igualar es la energía interna del sistema. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo poner en esta caja de Plumay una cosa que está muy caliente con otra cuestión que está muy fría. ¿Ok? Entonces, necesariamente la energía que emite el tema caliente va a absorberse por el sistema que está más frío. ¿Ok? Y van a llegar a un equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque esa energía que está emitiendo esta fuente con mayor energía interna no puede ir en ninguna otra parte que no sea al otro elemento que está dentro de este sistema adiabático. ¿Ya? Y es por ello que uno puede saber cuánta energía está transmitiéndose a través de calor en un sistema cualquiera. Por ejemplo, cuánta energía tengo que transmitirle al agua para que aumente su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Cómo se puede determinar eso? A través de un sistema adiabático. ¿Ok? Y después de eso, vamos a ver cómo calculamos el calor que fue necesario para poder llegar a una temperatura dada, o sea, de una temperatura dada a otra temperatura final. Y eso se ve a través de este cambio de temperatura, a través de calor sensible y cambio de fase a través de un intercambio de calor con el medio que estoy midiendo. Si le ponemos, por ejemplo, el agua tiene un cierto coeficiente de calor específico, a presión constante. ¿Qué se refiere a eso? Que es una constante, entre comillas, que está en función de su temperatura y que está en función de la presión en que está el elemento. ¿Ya? Y eso vamos a ver entonces. ¿Cómo poder medir los efectos que tiene el calor? Si es un sistema sensible, transmisión de calor sensible, y si es transmisión de calor latente. Y vamos a ver cuáles son por qué hay un cambio de fase, que ya lo habíamos hablado un poco antes, ¿cierto? Y vamos a ver ejemplos de qué es lo que deberíamos tener con temperatura. ¿Ya? Eso. Quedamos hasta aquí entonces, estimados. Espero que nos veamos en la próxima clase. Espero que le haya quedado más claro el tema de los principios de transmisión de calor y que nunca más en la playa ustedes digan, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que no hay que decir en la playa? Calor. Tengo calor. ¿Ok? Lo único que tienen que decir es que tengo mucha energía interna acumulada en mi cuerpo. ¿Ok? Profe, ¿Sí? no por nada, pero creo que me van a mirar raro cuando diga eso. Sí, profe, mis papás van a quedar como, ¿y qué onda? Pero ustedes le tienen que explicar que ustedes nunca pueden tener calor. El calor es cómo se transfiere, ¿no es cierto? La energía interna. ¿Ya? Ese es el punto, nada más. Y entonces sus papás y sus amigos van a poder entender principios físicos importantes de su vida. ¿Ok? Entonces, eso sería, chicos.
nos vemos para la próxima clase. Espero que haya quedado todo bastante claro. Y eso. Yo voy a poner acá los participantes. Y vamos a poner esto de acá. Sí, todo bien. Ya estimados, entonces. Nos vemos, cuídense. Nos vemos para la próxima clase. Chao, nos vemos. Ya, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Cuídense. Buenas noches.